Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube de Odontología Clínica. Hoy les voy a presentar otro caso de remoción de un perno muñón cementado, colado a una pieza dental. Pero lo voy a hacer con una diferencia del caso anterior, en este caso en un marco general, en un contexto de un caso odontológico. Y también la particularidad de que este perno que voy a remover hoy es un perno birradicular, lo cual no nos tiene que confundir ni crear ninguna expectativa diferente. Es exactamente la misma técnica que utilizamos para el perno muñón uniradicular. Simplemente tenemos que pensar que al colocar un perno, así como se coloca, también se puede retirar. Distinto sería, en el caso de un perno birradicular, si fuera con un perno pasante, porque en ese caso sí ahí tenemos divergencia de pernos y no solamente ahí tendríamos que remover el cemento o romper el cemento, sino que sí ponemos en riesgo la pieza dentaria ante una posible fisura o fractura. Pero en los casos de pernos muñones donde no hay pernos pasantes, no tiene que haber ningún tipo de diferencia entre el perno uniradicular y el birradicular. Y como dije, en un contexto general de un caso, lo podemos presentar porque en este caso este paciente me llega a la consulta con la indicación de la colocación de 2 implantes, tanto en un primer molar como en un segundo premolar. Y si en el primer premolar una restauración convencional como puede ser una endocrown. Coincido con el diagnóstico que habían hecho respecto a la extracción del primer molar, pero no en la extracción del segundo premolar. Porque si bien el conducto presentaba un problema evidente, que se manifestaba además clínicamente, ese perno y esa corona colocados hace años funcionaban perfectamente. Entonces yo no veía ninguna contraindicación para hacer nuevamente el caso, o sea, rehabilitarlo de la misma manera que fue rehabilitado, porque el fracaso no fue ni el perno ni la corona, el fracaso fue, o la complicación, digámoslo así, fue la endodoncia. Entonces, simplemente yo aplicaría la fórmula de retirar ese perno, rehacer la endodoncia y rehabilitar nuevamente la pieza como fue rehabilitada en su origen exitosamente. La extracción se la habían indicado por el caso de que es muy difícil o muy complicado retirar ese perno sin debilitar la pieza dentaria. Pero como ustedes vieron en el caso anterior, yo no debilito para nada las piezas dentarias mediante la técnica de remoción del perno muñón. Sí coincidía en el diagnóstico inicial en la remoción y la extracción del primer molar, porque después, como voy a mostrar en las tomografías o las placas, era evidente que era para una extracción dental. El marco general es de extraer cuando hay que extraer, porque hay causas evidentes, una infección en proceso, y tratar de rehabilitar y evitar las extracciones porque sí. La técnica por un lado es remoción del perno y por el otro lado la extracción dental. Procedo a hacer primero la urgencia, que es la extracción dental para colocar un implante. Pero ¿qué pasa? Cuando hago la extracción dental y un curetaje, como sabemos, excesivo cada vez que vamos a colocar un implante post-extracción por los procesos infecciosos, asegurarnos de que cuando extirpamos completamente el proceso, volver a curetear y volver a raspar para que no quede ningún foco en actividad. Hecho esto, me encuentro que la cavidad era demasiado grande. Entonces, el implante no terminaba de morder bien el hueso, el volumen del espacio alrededor del implante era demasiado grande. Entonces, como dice siempre Dennis Tarnow, los milagros, hacerlos de a uno. Entonces, logremos primero formar nuevamente el hueso y después, a los meses, sí poder colocar el implante en un terreno muy seguro. Vayamos ahora al caso propiamente dicho. Lo vamos a ver en imágenes, en radiografías, tomografías, fotografía y finalmente lo vamos a ver esta vez con un video en el momento donde se hace o se procede a la extracción del perno. En esta radiografía podemos observar
el primer molar, segundo premolar y primer premolar, que son las tres piezas a tratar. El primer molar, evidentemente, está indicada la extracción dental. En este otro corte podemos ver directamente el primer molar, el compromiso que tiene en las raíces vestibulares que indican la extracción. En este otro corte tomográfico podemos observar ya la raíz del segundo premolar con el perno birradicular, cementado perfectamente. El caso comienza con lo más importante, que es eliminar el foco séptico en el primer molar, proceder primero a la extracción e insistir y ser muy riguroso con la eliminación de todo el proceso radicular que contenía ese primer molar. Hay que ser muy insistente previo a la colocación del implante con la remoción de todo el tejido infectado. Una vez que uno terminó y se aseguró de limpiar, hay que volver a limpiar para remover los posibles sesgos o rasgos de infección que pueden quedar en ese tejido medular. Bien, hecha la extracción, el curetaje, me encuentro con una cavidad demasiado grande como para colocar un implante. El implante obviamente no mordía perfectamente. Entonces, como siempre dice el doctor Dennis Tarnow, tratemos que los milagros sean de a uno. Primero formemos hueso, seamos exitosos en la formación del hueso y después, posteriormente, sí coloquemos el implante. En este caso, después de la extracción y la remoción, se procede a hacer un injerto de tejido óseo mezclado con plasma rico en plaquetas y fibrina y contenido todo con una membrana. De esta manera nos aseguramos la buena formación ósea para no tener ningún inconveniente después cuando accedamos a la segunda cirugía en la colocación del implante. Una vez terminado y esperando el proceso de cicatrización de esos tejidos, se procede, sí, mientras tanto, a la endodoncia del primer premolar y en el segundo premolar comenzamos con la remoción de la corona y del perno colado, birradicular. En esta fotografía se puede ver cómo comienzo a cortar la corona por mitades, se extrae esa corona y nos deja limpio el perno adaptado a la superficie remanente dentaria. Vemos una secuencia de fotos con la adaptación de ese perno y que si no fuera con este método tendríamos que remover muchísima cantidad de material dentario para poder sacarlo. En cambio así nosotros simplemente generamos en el perímetro, como expliqué la vez pasada, una retención y en esa retención colocar acrílico para aumentar y generar un gran brazo de palanca, con el único objetivo de romper ese cemento que une el perno con la superficie dentinaria. Una vez realizada la canaleta, como dije, en todo el perímetro del perno, nunca en la superficie dentaria. Creamos la cofia de acrílico. En la fotografía se ve cómo marco una cuña por vestibular, hago lo mismo por palatino en esa cofia de acrílico, donde vamos a aplicar unos golpes con un extractor de corona en el sentido opuesto a donde fue insertado el perno. En la secuencia fotográfica se puede ver cómo se desprende perfectamente el perno completamente tomado y atrapado por ese bloque de acrílico que le generamos. Ahora sí, vamos a ver esto mismo en el momento en que estamos haciendo la extracción del perno con un video que lo ejemplifica con simples golpes, 2 o 3 golpes por vestibular, lo mismo por palatino en secuencia, y cómo se desprende sin generar ninguna rotura dentaria, fisura, fractura, ni ningún trauma para el paciente. En la radiografía se puede ver el implante colocado en el primer molar, esperando su proceso de oseointegración. El primer premolar, que fue tratado endodónticamente, donde ya se realizó una endocrown. Y el segundo premolar, que fue el caso de remoción del perno,
donde en este momento se hizo el sellado dentinario a la espera de una corona en disilicato de litio adherida a ese resto dentario. Bien, espero les haya sido útil este caso o esta presentación de hoy y nos seguiremos encontrando en sucesivas oportunidades en este canal de odontología clínica. Hasta pronto.